Gloria a Dios. Este es un pasaje bien conocido. Vuelvo y digo, normalmente durante el mes de abril, pues la mayor parte de la iglesia hablan un poco de la muerte y pasión de nuestro Señor Jesucristo. Es importantísimo porque en el libro de Mateo está presentando a nuestro Señor Jesucristo como el Mesías, como el rey que venía a conquistar. Poderoso Dios en los evangelios, especialmente al pueblo de Israel, a librarlo de todos sus enemigos y además también a todos los que se unieron al pueblo de Israel, también salvarlos, poderoso Dios. Y Mateo lo menciona a él como un conquistador. Pero ahora está hablando de su muerte y la pregunta es, ¿cómo es que Mateo concuerda el hecho de que nuestro Señor Jesucristo es conquistador, pero a la misma vez está muriendo? Poderoso Dios, está siendo para los ojos de los discípulos vencido por el enemigo. Están pensando ellos. Y Mateo tiene que presentar a nuestro Señor Jesucristo aún en este tiempo de muerte como un conquistador. Poderoso Dios. Y yo quiero decirle que en este pasaje él lo presenta como conquistador sobre la carne. Poderoso Dios. De aquí en adelante, todo lo que nosotros vamos a leer de nuestro Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo está conquistando algo. Poderoso Dios. Y en este pasaje, Él está conquistando la carne. Tiene poder sobre la carne. Poderoso es el Señor. La Biblia dice aquí que después, mire, dice entonces, después de tantas cosas que Él había estado haciendo con los discípulos, y quiero decirle que nuestro Señor Jesucristo está a horas de morir. Ahora le faltan solamente horas para morir. Mire, yo me he mencionado que se estaba celebrando la Pascua. Y en la Pascua, pues era cuando se sacrificaba el cordero que le iba a cubrir los pecados al pueblo de Israel por un año. Poderoso es el Señor. Y todo se tenía que hacer durante la Pascua. Es más, nuestro Señor Jesucristo tenía que morir durante la Pascua porque ellos estaban celebrando la Pascua con un cordero, un animal, y nuestro Señor Jesucristo iba a reemplazar ese cordero con su propia vida. Poderoso Dios. Y las personas preguntan a veces, pero mire, ¿cómo es posible que los discípulos participaron en la Pascua, pero también durante la Pascua es que nuestro Señor Jesucristo está muriendo? ¿Cómo es posible eso? Bueno, mire, la Pascua se celebraba el día antes del día de descanso, el día antes del sábado, que es ¿qué? Viernes. El israelita comienza a contar las horas de un día a las 6 de la tarde el día antes. Así que a las 6 de la tarde el jueves era cuando se comenzaba a celebrar la Pascua. El Señor Jesucristo le dijo a los discípulos inmediatamente: yo quiero que ustedes sean los primeros, vayan y preparen el lugar para la Pascua porque nosotros vamos a cenar. Así que el jueves por la tarde, después de las 6, cuando era tiempo de celebrar la Pascua, los primeros lo estaban celebrando, ellos celebraron su Pascua. Pero durante esa Pascua, como nosotros habíamos dicho, el Señor estableció la cena del Señor. Poderoso Dios. Y después de haber celebrado la Pascua, ellos los discípulos, entonces Él salió para este lugar. Así que todavía es el viernes, porque el viernes comenzó el jueves, pero ahora ellos están en la primera vigilia de esa noche. Y el próximo día, ya para las 3 de la tarde, Él ha muerto. Poderoso Dios. Así que quedan horas para morir. Y el Señor Jesucristo entendía que Él tenía que morir en la cruz del Calvario. Mire, las damas estaban diciendo esta mañana que cuando una persona está triste, el error mayor que usted puede cometer con esa persona es decirle: yo sé exactamente lo que tú estás sintiendo. Porque mire, aunque usted haya tenido la misma tristeza antes, la tristeza de esa persona es diferente a la tristeza suya.
Especialmente cuando una persona muere y usted está consolando al ser que está vivo. Lo peor que usted puede decir a esa persona, mire, yo siento, yo sé exactamente. Mira, si usted ha sufrido una muerte, es mejor darle en el brazo y decirle, yo sé. Pero que lo entiende. Mire, y cuando yo estoy leyendo este versículo, y mire, una de las cosas que yo quiero hacer, yo no sé, hay algunas personas que pueden agarrar un versículo y créame, hablarlo ahora. Mire, para yo decirle estas 3 palabras que yo le voy a dar a usted, yo tengo que estudiar, orar, estudiar y estudiar más. Poderoso. Y una de las cosas que me gusta hacerle entender lo que yo voy a explicar, que aunque posiblemente cuando lo explico usted no se da cuenta que yo lo entiendo, pero me gusta entenderlo, ¿sabe? Y esto es un pasaje que es para mí personalmente dificilísimo decir que yo entiendo el proceso en el cual estaba entrando nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque mire, yo entiendo procesos a veces, pero créame que nuestro Señor Jesucristo entendía ese proceso a un nivel más alto que el que yo lo puedo entender. Porque a pesar de que Él no usó su divinidad, Él nunca dejó de ser Dios. Él sabía exactamente lo que iba a hacer. Es más, mire, y si necesitaba recordatorio, aquí dice que después que Él habló con los discípulos, fueron a un lugar que se llamaba Getsemaní. Y Getsemaní, para los que no saben, es prensa de olivos. ¿Usted sabe lo que quiere decir eso? Que en el Getsemaní había un aparato a donde se colectaba todos los olivos y se ponían en una piedra y un mulo lo tenían pegado de una rueda y ese mulo daba vuelta alrededor de esa rueda y esos olivos pues eran oprimidos. Y el olivo no podía dar fruto a menos que no fuese oprimido. Mire, si a él se le había olvidado el proceso que iba a pasar, el llegar al Getsemaní y entender el proceso de oprimir esos olivos, tiene que haberle dado a él como un sentir, wow. Mi cuerpo, así es que mi cuerpo va a ser oprimido. Está en una posición dificilísima. Y mire, para llegar a ese lugar, nuestro Señor Jesucristo, como necesitaba apoyo, es más, mira, las damas estaban hablando de esto esta mañana, ¿sabes? Yo estoy continuando lo que las damas estaban hablando esta mañana. Pero para poder pasar ese proceso, Él escogió a las 3 personas de su grupo, primeramente que eran más íntimas de Él. El Señor Jesucristo tenía 500 discípulos, lo dice el libro de los Hechos. En una ocasión escogió 70 para que hicieran milagros y lo ungió y le dio la autoridad para hacer milagros, levantar muertos y reprender demonios. En otra ocasión escogió a 12 de ellos y en muchas ocasiones la mayor parte de los evangelios habla de su interacción con esos 12. En otras ocasiones trató con 4 de ellos, pero solamente en 3 ocasiones trató con estos 3 discípulos. Primeramente, cuando fue a resucitar la hija de Jairo, los únicos que estaban con él eran estos 3 discípulos. Y cuando él pasó por el proceso de la transfiguración, lo único que estaban con él eran estos 3 discípulos. Y como eran el círculo más íntimo, además también esto, 2 de los discípulos eran Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, dice la Biblia. ¿Okay? Estos muchachos se habían acercado al Señor y le habían pedido al Señor que si Él lo permitía ser la mano derecha y la mano izquierda de Él cuando Él estuviese reinando. O sea, que ellos se ofrecieron para ser guardaespaldas de Él, para defenderlo a Él. Pedro, que era el tercero, había dicho, Señor, todos te van a dejar, pero yo más nunca te voy a dejar. A esas 3 personas tan cerca de Él, a esas personas fue que Él invitó a estar con ellos, con Él en el Getsemaní. Poderoso es el Señor. Mire, ¿y sabe lo que dice la Biblia?
que el Señor en ese lugar comenzó a enseñar su humanidad. Nosotros lo conocemos como Dios. Y cuando nosotros hablamos de nuestro Señor Jesucristo, nosotros hablamos de nuestro Señor Jesucristo como Dios. Pero en este lugar, Él era completamente humano, poderoso Dios. Él iba a sentir todo lo que le iba a suceder a Él. Él estaba entendiendo lo que le iba a suceder y Él estaba experimentando ese dolor, poderoso Dios, en ese momento. Y cuando los discípulos llegan a ese lugar con Él, Él le dice: estoy entristecido y estoy angustiado. Poderoso Dios. Le dice a sus discípulos: mire, nosotros, especialmente en la iglesia, cuando vemos un problema, a nosotros nos gusta resolver ese problema. Y si hay un hermano que está en necesidad, poderoso Dios. Mire, por eso es que usted es parte de una iglesia, ¿sabe? Una de las analogías que usa el Señor para identificar a la iglesia es un cuerpo. Y dice la Biblia que el cuerpo tiene muchas partes. Y todas esas partes están supuestas a funcionar en este cuerpo, poderoso Dios, para que el cuerpo funcione a máximo. Poderoso es el Señor. Así que nosotros nos gusta resolver los problemas. Pero mire, una de las cosas que nosotros a menudo ignoramos es el estado mental de una persona. Poderoso Dios. Los discípulos estaban mirando al Señor Jesucristo. Ellos lo habían visto orar. Ellos lo habían visto acercarse al leproso sin miedo y después sanar a esos leprosos. Ellos lo habían visto confrontarse con demonios y libertar a la persona que estaba poseído por demonios. Ellos lo habían visto en ocasión lo habían visto en un barco, poderoso, en medio de una tempestad, durmiendo porque estaba cansado, pero a la misma vez cuando salió de ahí, simplemente con unas palabras, y dice que calmó el mar, y dice la Biblia que los discípulos estaban más temerosos con la calma del mar que lo estaban cuando el mar estaba enfurecido. Poderoso. Ellos lo habían visto de esta forma, pero en esta ocasión el Señor le está pidiendo a los discípulos que experimentaran la tristeza y la angustia que él tenía en esos momentos, ¿sabe? Y una de las cosas que nosotros a veces ignoramos mucho, es más, a veces hay personas que lo clasifican como una persona que está triste, una persona que está angustiada, una persona como que está endemoniada. Sí, a veces, fíjese. Y sin embargo, mire, la angustia mental es real, hermano. Es real, poderoso Dios. Es más, en Estados Unidos hay una epidemia de soledad. Poderoso Dios. En tiempos atrás ahora, no sé ni 2 semanas, el presidente, el previo presidente, postulado para presidente Trump, lo intentaron matar. Y el que lo intentó matar, cuando están describiendo este hombre, lo están describiendo como un hombre, como un joven, que a pesar de que era un joven inteligentísimo, era un joven que se sentía solo, que se sentía triste, que se daba cuenta que nadie se daba cuenta de su tristeza. Y mire, cuando una persona está en esa situación, tiene peso emocional, poderoso Dios, se siente triste, se siente con miedo, se siente como que no hay solución, poderoso Dios. Psicológicamente la persona se siente como que confundida, no tiene forma de salir de ese vacío que la persona encuentra, poderoso Dios. Es más, hay personas que su tristeza mental es tan fuerte que
físicamente, a veces, las dolencias que sienten en el cuerpo, a veces van a los médicos y los médicos le dicen, le hacen examen y no le encuentran nada, y es porque la dolencia mental es la que causa esa situación física de esa persona. Mire, y sobre eso está el dolor espiritual. Nuestro Señor Jesucristo no estaba triste solamente porque iba a pasar por un proceso dificilísimo, sino porque la condición espiritual que Él tenía que experimentar, a Él le estaba causando un dolor grandísimo. Nunca, Él dice, mire, Él había dicho, yo y mi Padre somos uno. Y nuestro Señor Jesucristo entendía que sobre el dolor emocional, sobre el dolor psicológico, sobre el dolor físico que él iba a sufrir, él también iba a sufrir un dolor espiritual, porque en el momento de llevar los pecados de todos nosotros en sus hombros, él iba a ser en ese momento separado de Dios. Es más, en la cruz del Calvario, él va a decir, Padre, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Poderoso Dios. Fíjate, él va a sentir por lo menos va a sentir ese dolor. Dios nunca lo dejó solo. Él nunca dejó de ser Dios. Pero él iba a sentir ese dolor. Y a veces nosotros ignoramos la situación de la persona. Mire, nosotros, una persona es hospitalizada y la vamos a ver, perdón. Y cuando llegamos al hospital, la primera vez que nosotros llegamos al hospital, esa persona alegrecísima que nos ve a nosotros estamos hablando ahí con ellos, hablamos y después de hablar hacemos una oración y usted ve que esa persona así, sí, el Señor está en control, el Señor nos va a sanar. Pero después que nosotros entramos por esa puerta, la segunda y la tercera vez y la cuarta vez, y a veces, cuando la persona está, aún personas que conocen al Señor. Esto a mí me pasó con mi papá. Y usted ver, cuando usted está hablando de esa persona, la persona como que hay que una película en la mente de ella de todas las veces que anterior a estar ahí, oró por personas y personas se sanaron. Y el entusiasmo que tenía de orar. Y le estaba siendo fiel al Señor. Pero en ese momento, el Señor no está respondiendo como esa persona quiere que responda. Usted sabe lo que pasa por la mente de esa persona. Y en esta ocasión, especialmente la del Señor espiritualmente. Pero mire, nuestro Señor Jesucristo fue un modelo para lo que nosotros tenemos que hacer cuando nosotros estamos pasando por tiempos difíciles. Mi texto favorito de la Biblia, Hebreos 4, yo creo que es 14. Porque no tenemos a un sumo sacerdote. ¿Usted sabe qué es un sumo sacerdote? Sumo sacerdote era el único que tenía la autoridad para entrar en la misma presencia de Dios. Y nosotros tenemos un sumo sacerdote. Y dice ahí, porque no tenemos un sumo sacerdote, uno que pueda entrar a la presencia de Dios, que no se pueda compadecer de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, pero ¿sabe cómo? Pero sin pecado. Poderoso Dios. Nuestro Señor Jesucristo conocía al Dios que podía ayudarlo en la situación a la que él estaba pasando. Poderoso Dios. ¿Y sabe lo que dice la Biblia que él hizo? La Biblia dice que él fue a orar. Poderoso Dios. Él es nuestro ejemplo, ¿sabe? Es más, la Biblia dice que usted debe orar en todo tiempo. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 16, dice orar sin cesar.
Debe estar orando siempre, ¿sabe, hermano? Usted debe hacer de su vida un altar de oración. Poderoso Dios. Debe estar orando siempre, siempre, siempre. Efesios capítulo 6, versículo 18 dice: orar en el Espíritu con toda oración y ruego. Poderoso Dios. Dice: por todos los santos en todo tiempo. Poderoso Dios. La oración para nosotros es una cosa que nosotros debemos hacer siempre, siempre, siempre. Pero mira, a veces hay un peligro. Hay un peligro. El que nosotros hagamos de la oración, que nosotros oremos tanto, a veces hay un peligro, ¿sabe? Y yo quiero usar el modelo que usó nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros entendamos qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Primeramente, mire, cuando usted va a orar, la Biblia es bien específica en esto. Nuestro Señor Jesucristo, cuando le estaba orando a los discípulos, dijo que la oración verdadera se hacía al Padre. Mira, yo no estoy diciendo que si usted le ora a Jesús o que si usted le ora al Espíritu Santo, es Dios. ¿Ok? El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Pero nuestro Señor Jesucristo, la verdadera oración, aquí dice que es al Padre. Es más, en Lucas capítulo 22, la Biblia dice que cuando el Señor Jesucristo oró en esta oración, le dijo: Abba, Padre. En otras palabras, no le estaba diciendo Padre formalmente, sino le está diciendo Papá. Poderoso es el Señor. Y los hijos, mire, los hijos deben orarle al Padre. Nosotros debemos orar como que le estamos orando a nuestro Padre. Poderoso Dios. Como que le estamos orando a nuestro Padre. Mire, lo primero. Mire, ahora yo no sé cuando usted le ha pedido algo a su padre. Yo sé que hay un grupito de personas aquí que son viejitas, perdone si lo estoy insultando, que no tienen sus padres aquí, pero estoy seguro que si usted no se recuerda cómo usted le pidió al Padre, se recuerda cómo sus hijos le piden a usted. Y mire, cuando mi hija no está aquí, está cuidando a los niños. Cuando mi hija, nosotros teníamos un asunto que todavía no se había arreglado entre nosotros. Yo le había dado instrucción a ella que hiciera algo y no lo había hecho, o me había enojado. Estábamos en ese momento, calculando, antes que baje el sol tenemos que contestarnos. ¿Cómo nosotros hacemos esto? Porque eso es lo que dice la Biblia, que hay que estar contento todo el tiempo porque usted no sabe. Y estábamos en ese momento. Pero en ese tiempo ella necesitaba algo de mí. Y obviamente al que tenía que pedírselo era a mí. Cuando mi hija se acercaba a mí a pedirme algo, ¿sabe qué era lo primero que ella hacía? ¿Sabe qué? Rapidito, vamos a arreglar este asuntito que nosotros tenemos aquí al lado. Mire, era una de las formas más rápidas de arreglar lo que nosotros necesitamos arreglar. Mire, cuando usted ora al Señor, le está orando a su Padre. Hay personas que oran simplemente porque eso es lo que están supuestos a hacer. Es una formalidad. O porque alguien le dijo, ¿sabes qué? Si tú le oras a Dios, no te preocupes, ¿sabes? Dios va a hacer lo que tú quieres que Él haga. Poderoso es el Señor. Pero mire, aquí está diciendo que cuando usted llegue al Señor, mire lo importante que es la oración. Mire, de aquí es que sale mi teología. Que yo digo que lo peor que usted puede hacer como persona y como persona que provoca esto, lo peor que usted puede hacer es provocar que se esté orando por una persona que no quiera la oración. ¿Usted sabe eso? Esa oración no va a pasar ni de este techo. Hay personas que, mire, por eso es que en la administración que nosotros hacemos aquí,
lo hago todos los domingos, lo continuaré haciendo y le pediré a las personas que lo hagan en su culto, ¿sabes? Porque la oración es tan importante y nosotros tenemos que orar en todo tiempo y yo lo quiero hacer el ejemplo en la iglesia. Pero una de las cosas que usted ve que yo hago cuando yo oro es que nosotros pedimos que el que necesita y quiere voluntariamente la oración pase a recibirla. Voluntariamente, ¿sabe? Porque mire, usted tiene que recuerde, usted no le va a orar al Señor para cambiarle la mente al Señor. Pablo dijo que oró 3 veces. Y al final de las 3 veces el Señor le dice, basta de mi gracia. No fue que no lo escuchó, no fue que no le respondió, pero la oración no es para que usted cambie la mente de Dios, es para que su vida cambie su relación con Dios. Para que usted se someta a Dios. Mire, cuando usted viene a orar, usted tiene que, lo segundo es que para que usted, el Señor, escuche su oración, esa oración efectiva tiene que estar de acuerdo a la voluntad de Dios. Tiene que estar, mire, usted tiene que tener el deseo, no importa por lo que usted está orando, ¿sabe? Es más, una de las prácticas mías para personas que conocen al Señor, que piden la oración es cómo está tu vida con el Señor. Porque estamos yendo al Padre y antes de nosotros hacerle la petición al Padre, nosotros tenemos que arreglar los asuntos que no están bien con el Padre. Es más, en la Biblia, cuando una persona oraba por sanidad, dice, y oraron por él y fue salvo. Sí, o sea, en otras palabras, se arregló la situación que había entre esa persona y Dios y luego, entonces se escuchó la petición del Señor. Una oración efectiva es una oración que se ora de acuerdo al corazón de Dios y eso quiere decir que usted tiene que someterse, que estar dispuesto a someterse a Dios. Usted, mire, cuando usted viene a orar por una persona, no importa cuando usted pide oración, ¿qué es lo que usted está pidiendo? Usted está diciendo, yo vengo aquí a someterme a la voluntad de Dios, libre de lo que el Señor vaya a hacer con lo que yo le voy a pedir. Yo vengo aquí porque yo tengo que someterme a su voluntad. Poderoso Dios. Mire, ¿sabe lo que quiere decir eso? ¿Sabe lo que quiere decir eso? Lo vemos aquí. Eso quiere decir que usted va a tener que aceptar cosas que posiblemente para usted son indeseables, que para usted son difíciles y a veces dolorosas. Nosotros lo vemos aquí. Este es el modelo que nosotros de nuestro Señor Jesucristo. Mire, lo que quiere decir es que cuando usted venga a orar al Señor, usted no tiene que hacerlo. Pero si usted viene a orar al Señor, usted está diciendo, mire, cuando usted está haciendo un contrato por la computadora, ahora tienen le sale un papelito que dice, lea esto y si acepta, marque, dale el puntito ahí, entonces hágase. Mire, eso es lo que usted está haciendo en la oración. Usted está diciendo al Señor, mira, yo me estoy presentando delante de ti como un hijo y me estoy sometiendo a ti a lo que tú digas después que yo salga de esta oración. Eso es lo que usted está diciendo. Por eso es que yo no puedo traer a alguien en persona, mira, voy a orar por ti. No se puede, porque esa persona se tiene que comprometer con hacer la voluntad de Dios. No se está comprometiendo ni conmigo, que le estoy haciendo el favor, es Dios. Es con Dios que se tiene que someter. Y eso a veces requiere, mire, el Señor Jesucristo oró la primera vez y dijo, Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Copas de sangre, de sacrificio. Esa fue la primera oración. Fíjese. Si es posible, como humano, usted va a pedir lo que usted quiere. La segunda oración. Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Eso fue lo que él dijo. En otras palabras, mira, yo estoy comprometido, yo acepté. Cuando yo vine a donde ti, yo acepté lo que tú tienes para mi vida. Y eso es lo que usted tiene que hacer, ¿sabe?
aceptar lo que el Señor quiere que usted haga, poderoso Dios. Y mire, si usted quiere saber qué es lo que el Señor quiere que usted haga, pues obviamente eso usted lo encuentra en la palabra del Señor. Si alguien conocía la palabra del Señor, era nuestro Señor Jesucristo. So, miren la oración. Él pide primero, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. La segunda oración, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad y no la mía. La tercera oración no la describen, pero por las acciones de él, yo asumo que lo que oró fue y dijo, Padre, ya que esta es tu voluntad, yo me someto a ti. Y eso fue lo que él hizo, ¿sabe? Cuando salió de ahí, él salió resuelto a hacer la voluntad del Señor. Estoy asumiendo que durante esa oración, él comenzó a recordar los pasajes del Viejo Testamento que le decían que era requisito que hubiera derramado de sangre para que hubiera remisión de pecados. Y él está diciendo, él le dice al Padre, yo sé que no hay otra forma de hacerlo, pero me someto a ti, poderoso Dios. Mira, a veces nosotros nos preguntamos, pero ¿por qué es que el Señor no escucha nuestras oraciones? Y mira, a veces la escucha, ¿sabe? La escucha todo el tiempo. A veces hace lo que nosotros le pedimos. A veces lo que nosotros le pedimos está alineado con su voluntad. Y mire, nosotros tenemos que orar como que es la voluntad del Señor. ¿Sabe por qué? Porque el tercer secreto de orar eficazmente es orar con perseverancia. Poderoso Dios, orando en todo tiempo, poderoso Dios, aleluya. Es más, el Señor le dice a los discípulos, no han podido ustedes. No fue que lo obligó a orar, ¿sabe? Digo, no han podido ustedes orar conmigo por lo menos la primera hora de esta vigilia. Y después dice que regresó otra vez y lo encontró durmiendo otra vez de nuevo. Estoy seguro que le repitió lo mismo. Pero un ratito, no tenía masking tape para ese tiempo, pero si hubiese podido le ponía un pedacito de pega en los ojos para que no se cerraran. Pero dice que los ojos se le estaban cerrando, poderoso Dios. Mire, la cuarta y la última forma que usted tiene que orar cuando usted ora es que usted tiene que orar con fe. Usted tiene que orar con fe. Mira, a veces yo voy al hospital y estoy orando con una persona. Nosotros sabemos, hemos ido la tercera vez, la cuarta vez yo he orado por la persona, por la condición de la persona, por los recursos, por los médicos, por la enfermera, por el proceso que el Señor está pasando a la persona. Y ya cuando yo voy con una persona que ha ido conmigo más de una vez, ya la oración a veces de esa persona no es la misma. Ya está diciendo, Señor, dale consuelo si te la va a llevar. Eso, sí, ya están casi convencidos que la próxima es que el Señor ya se la va a llevar. Sí, me gustaría que fueran como le sucedió a nuestra hermana Goyita. ¿Sabe qué? A hermana Goyita llamaron a la familia para decirle, ¿sabe qué? Empiecen a hacer los arreglos. Y Managoyita decía que desde allí de la ventana, porque nadie se acercaba ahí de la ventana, ella hacía así. Todavía no. Mire, eso hace años de eso, ¿sabe? Eso hace años de eso. Mire, el Señor responde, ¿sabe? Y para el Señor no hay límites. No importa cuántas veces usted haya orado, el Señor está disponible para escuchar su oración, poderoso Dios. Y el Señor quiere que cuando usted ore con fe. Es más, hay personas que preguntan, pero mire, y nuestro Señor, y Dios, el Padre, le contestó la petición a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe lo que dice Hebreos capítulo 5, versículo 7? Mire lo que dice. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Poderoso Dios. Dios escucha todo el tiempo. Él lo está escuchando a usted. Pero vuelvo y digo, usted tiene que estar dispuesto a someterse a lo que el Señor
hace. Así que mire la oración. El Señor oye todas las oraciones. Poderoso Dios. Él contesta todas las oraciones. Poderoso Dios. El Señor demanda que nosotros oremos continuamente. Poderoso Dios. La oración importa. Dios lo sabe. Mire, Dios sabe todo. Hay personas que dicen, mire, a mí yo tengo dolor de cabeza, pero yo ni le oro a Dios por eso, porque yo sé que Dios escucha. Mano, reciba ese milagro. Póngase la mano usted mismo y ore por ese dolor de cabeza. El Señor escucha y demanda que nosotros oramos todo el tiempo, y Él mismo estableció la oración. Para terminar les digo esto, mire hermano. Los discípulos que el Señor Jesucristo se llevó al Getsemaní eran discípulos que habían levantado el pecho y dijeron, con nuestras propias fuerzas nosotros podemos. Yo creo que el Señor los llevó al Getsemaní para demostrarles que como nosotros, ellos eran bien débiles, ¿sabe? Que por su propia cuenta ellos no podían hacerlo. Poderoso Dios. Mire, primeramente porque nosotros somos débiles. Nosotros somos inclinados al pecado. Nosotros somos inclinados a la corrupción. Normalmente, eso es lo que somos nosotros. Por ejemplo, eso es lo que me considero yo. Yo soy una persona rebelde. Poderoso Dios. Yo necesito la cobertura de Cristo. Poderoso Dios. Constantemente yo la necesito. Poderoso Dios. Y no solamente yo soy débil, que yo creo que lo que el Señor le dijo a Pedro, también me lo dice a mí en Lucas 22:32, que es cuando el Señor le dijo, Simón, Simón, he aquí Satanás ha pedido para zarandearte como trigo. Poderoso Dios. Mire, no solamente nosotros somos débiles porque nuestra naturaleza causa que nosotros somos débiles. Nosotros somos débiles porque el enemigo que tenemos nosotros es más fuerte que nosotros, y nosotros solo no podemos batallar en contra de él. Poderoso Dios. Pero yo también creo lo que él le dijo a Pedro. Jesús le dijo a Pedro, le dijo al final también, pero no te preocupes, Pedro, porque yo he rogado al Padre por ti. Poderoso Dios. Una de las cosas que yo estoy seguro es que el Señor no solamente quiere que ore yo, sino que el Señor los últimos 2000 años, cuando ascendió al cielo, desde que ascendió al cielo, está sentado en la presencia de nuestro Padre Celestial, y allí Él está orando por nosotros. Poderoso Dios. Y si usted quiere recibir esa bendición de esa oración sacerdotal que está haciendo nuestro Señor Jesucristo, usted tiene que hacer su parte. Y su parte es que usted tiene que orar. Y para usted orar, usted tiene que estar bien con Dios. Usted tiene que arreglar su asunto con Dios. Y para que esa oración llegue, usted tiene que hacerlo permanentemente, y usted lo tiene que hacer con fe. Poderoso Dios. La Biblia es bien clara. Mire lo que dice en Hechos 4:12. Dice, y en ningún otro, hablando de Jesucristo, hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que nosotros podamos ser salvos. Filipenses 2:10 dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Mire, nosotros somos salvos por el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Él hizo su parte, ahora le toca la suya. Aleluya, adoramos al Señor. ¿Cuántos adoran al Señor? Dios es bueno. Dios es bueno, bueno, bueno y bueno. Poderoso Dios. Mire, hermano Obed nos mencionó que nosotros tenemos visitas en este lugar. Pero
con este pensamiento, y vuelvo y digo, yo quisiera poder entender más ese momento de nuestro Señor Jesucristo, para hacérselo más claro en su mente, pero es un momento bien apropiado para que, si usted no está bien con el Señor, primeramente, si usted no conoce al Señor y está aquí con nosotros, usted no ha hecho ese compromiso con Él, de decirle: Señor, yo soy pecador, yo necesito tu sangre, Señor. Rópame con tu sangre, lávame de todos mis pecados y hazme tu hijo, poderoso Dios. Si usted no ha hecho esa oración, el altar está abierto para eso, ¿sabe? Poderoso Dios. Mire, usted no tiene que entender completamente lo que usted está haciendo, porque el Señor se va a encargar de eso, poderoso Dios. Si hay alguna aquí persona, mire el sacrificio que hizo el Señor. Si usted no piensa que usted le está sirviendo al Señor al nivel que Él merece ser servido, y usted quiere hacer ese compromiso con el Señor en este día, el altar siempre está abierto. Nosotros tenemos las manos abiertas, como la tiene nuestro Señor Jesucristo, para nosotros poder acompañarlo en la oración, reconociendo que es un compromiso que usted está haciendo con el Señor. Así, mientras nuestra hermana Juanita pasa,